Hermanos, qué gusto estar de nuevo con ustedes. Que la paz del Señor esté en sus corazones. Miren, en un mundo que parece cada vez más tenso y confuso, la profecía de Daniel 11 se levanta como una luz, como un ancla segura. Hoy, juntos, vamos a sumergirnos en cómo Dios, a través de un antiguo modelo, un blueprint como le llamamos, nos revela con una claridad asombrosa lo que está pasando hoy y cuál será el desenlace del gran conflicto entre las potencias de nuestro tiempo. Y la pregunta que nos va a guiar, la que está en el centro de todo esto, es la siguiente. ¿De verdad es posible que una batalla que ocurrió hace más de 2000 años, un evento casi perdido en los libros de historia, contenga la clave profética para entender las noticias que vemos hoy, esa tensión entre Estados Unidos y Rusia? Bueno, la respuesta, como lo vamos a descubrir juntos, se encuentra en la increíble precisión de la palabra de Dios. Ok, entonces, ¿cuál es esa llave que abre nuestro entendimiento? Es una batalla, la batalla de Panium, allá por el año 200 a.C. Pero ojo, no es solo un evento histórico y ya. Dios, en su infinita sabiduría, la usa como un modelo, como un plano profético que nos da un testimonio doble, una doble seguridad, para poder entender los eventos del tiempo del fin. Miren, para entender esto tenemos que usar el método que la misma Biblia nos da, línea sobre línea. Es un principio fundamental. ¿Qué quiere decir? Que la historia literal, lo que pasó antes de la cruz, nos da los símbolos, nos da los patrones. Esos eventos del pasado son los tipos que nos permiten identificar, sin equivocarnos, el cumplimiento espiritual de la profecía en nuestros días. En otras palabras, Dios usa la historia para enseñarnos el futuro. ¡Qué maravilla! Entonces, ¿quiénes son los jugadores en este tablero profético? Vamos a identificarlos. Primero, tenemos al rey del norte. Si vamos a la historia, en Daniel 11, este era Antíoco, de la dinastía Seleucida. Pero al aplicar este modelo a nuestro tiempo, proféticamente, esta potencia se identifica con los Estados Unidos. Y por supuesto, si hay un rey del norte, tiene que haber un rey del sur. Históricamente, era el Egipto de los Ptolomeos, y su característica principal era ese desafío abierto a Dios. ¿Recuerdan a Faraón diciendo, ¿y quién es Jehová? Es ese mismo espíritu. Y hoy, en nuestro tiempo, la profecía identifica al rey del sur con Rusia, que encarna esa misma ideología de desafío. Pero esto se pone aún más interesante, hermanos, porque la profecía no solo nos dice quiénes son los reyes, sino que también nos revela cómo serán sus alianzas. Vamos a ver ahora cómo una coalición del pasado nos muestra la estructura exacta de las alianzas que veremos en el tiempo del fin. Y fíjense qué increíble es este patrón. En la batalla de Panium, Antíoco, que era el poder principal, se alió con un rey llamado Filipo V de Macedonia. Pero Filipo no peleó directamente en la batalla, ¿eh? Su papel fue de apoyo, de estrategia. Bueno, pues la profecía nos dice, esperen ver exactamente lo mismo en el tiempo del fin. El rey del norte, Estados Unidos, va a ganar la batalla final, pero con el apoyo de un socio menor que no estará metido directamente en el combate. Ok, ya vimos las alianzas. Ahora vamos a profundizar un poquito más en la identidad de uno de ellos, el rey del sur. Para poder seguirle la pista a través de la historia, la profecía nos da como un hilo rojo, una característica espiritual que siempre lo va a definir, el espíritu de revolución. A ver, sigamos este hilo a través del tiempo, ¿les parece? Este espíritu de revolución, de lucha interna por el poder, lo vemos primero entre los generales de Alejandro Magno. Luego, ese mismo espíritu no desaparece. No, sino que resurge con fuerza en la Revolución Francesa, que por su ateísmo, como sabemos por Apocalipsis 11, es llamada espiritualmente Egipto. Y de ahí esa ideología salta, se transfiere a Rusia con la Revolución Bolchevique de 1917, que da vida al comunismo. Y hoy vemos esas mismas tácticas en las llamadas revoluciones de color. Es el mismo espíritu de rebelión que va cambiando de rostro a lo largo de la historia. Bueno, con todo esto que ya vimos, con estos patrones tan claros, ahora sí podemos conectar los puntos y ver cómo este plan maestro de Dios se está cumpliendo ahorita frente a nuestros propios ojos en los eventos que están marcando nuestro mundo. Este modelo profético nos muestra que el conflicto final no es un solo evento, sino que se da en 3 etapas, 3 guerras indirectas o subsidiarias. La primera ya pasó, fue la Guerra Fría que terminó en 1989. La segunda, hermanos, la estamos viendo ahora mismo. Es el cumplimiento moderno de la batalla de Rafah, que es el conflicto en Ucrania. Y aquí, el rey del sur, Rusia, va a tener una victoria, y su líder se va a enaltecer, justo como le pasó a Ptolomeo IV. Pero esto es lo que va a provocar la tercera y última fase, la revancha, la represalia del rey del norte en la Panium moderna, donde finalmente prevalecerá. Pero aquí viene un detalle que es de verdad asombroso. La profecía no solo nos dice qué va a pasar, sino cómo va a ocurrir.
La caída final del rey del sur no va a ser repentina, no como Babilonia, que cayó en una noche. No, no, va a ser una caída progresiva. Y para que veamos que esto no es algo nuevo, miren estos ejemplos de la historia. El patrón es clarísimo, no se puede negar. Ptolomeo IV, después de ganar en Rafia, se corrompió y terminó asesinado, en un claro declive. El rey Usías, un rey del sur de Israel, se llenó de orgullo y terminó aislado por la lepra hasta que murió. Napoleón, que fue el fin de Francia como rey del sur, también tuvo un final progresivo. Derrota, declive, exilio. Incluso Lenin, el líder de la Rusia soviética, murió lentamente después de varios derrames cerebrales. Este mismo patrón de una caída lenta, progresiva, se cumplirá una vez más. Y por si quedara alguna duda, la propia palabra de Dios, nuestra roca, lo confirma todo. En Daniel 11, versículos 42 y 43 leemos: «Extenderá su mano contra las tierras, y no escapará el país de Egipto». Y en el lenguaje profético del tiempo del fin, Egipto es un símbolo del mundo entero. La profecía es muy clara. El rey del norte va a obtener un dominio global. Hermanos, y aquí está el corazón de todo nuestro estudio. ¿Qué significa todo esto? Que estos paralelos, que estos patrones que se repiten una y otra vez, no son casualidad. Para nada, son la firma de nuestro Dios soberano, quien, como dice Isaías, anuncia lo por venir desde el principio. Él nos ha dado todos estos detalles, no para que tengamos miedo o nos pongamos a especular, sino para que nuestro corazón se llene de una certeza firme, inquebrantable en su palabra. Y entonces, todo este estudio nos deja con una pregunta muy personal, una pregunta que cada uno de nosotros debe responder en su corazón. Si Dios nos ha revelado con tanto detalle el camino para fortalecer nuestra fe, ¿cómo vamos a responder? ¿Cómo nos preparamos espiritualmente, no para ser simples espectadores, sino para ser testigos fieles mientras todas estas cosas se cumplen? Que el Señor nos guíe a cada uno en esta reflexión.